sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un saludo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en este programa titulado Un mensaje para ti, desde donde compartimos con ustedes las verdades de la palabra de Dios y desde donde hace algún tiempo estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Bueno, primero me gustaría disculpar mi ausencia en la segunda quincena del mes de mayo del presente año y el comienzo del mes de junio, causada por un desplazamiento, por un viaje que tuve que hacer a África a visitar las misiones que tenemos en Sudáfrica, Mozambique y Tanzania. Misiones que hemos podido visitar y a la vez pudimos estar con tiempos de comunión con nuestros hermanos en Cristo, compartiendo, como no, la palabra de Dios y edificándonos los unos a los otros en la bendita presencia de Dios. Bueno, sin más dilación, y vamos a entrar en el tema que nos ocupa y vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado estudiando en los últimos programas. Bueno, como he dicho hace un momento, hemos iniciado un estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos tratado de desarrollarlo de una forma ordenada y sistemática, exponiendo versículo tras versículo con su significado. Y como consecuencia de este propio desarrollo nos hemos encontrado con un término susceptible de poder detenernos un poquitín en él y poder sacar un poco de beneficio en cuanto a su significado y en cuanto a aquello que quiere decirnos cuando está presente en la Escritura. Y esta palabra, este término, es evidentemente el término llamado. Entonces aquí hemos detenido el estudio sistemático de la primera carta a los Corintios y hemos tratado de dar un pequeño estudio acerca del significado de este término, usando la totalidad del conjunto escritural. Bueno, sabemos que esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios fue escrita en el año 55 después de Cristo. Es la primera de las epístolas mayores, segunda Corintios y Romanos, y fue escrita en el tercer viaje misionero de Pablo. En esta epístola el apóstol Pablo trata de reforzar la idea de su llamado y a la vez también de reforzar la idea de aquellos que son llamados para que realmente profundicen y comprendan la grandeza y la extensión y amplitud del significado de este término. Muchos de los cristianos de esta iglesia habían empezado a desviarse, habían empezado a descuidar los principios fundamentales en
de la doctrina de la salvación, estaban realmente abandonando esa sabiduría principal de Dios y estaban evidentemente dirigiéndose hacia ideas o conclusiones humanas, espiritualizando la Escritura en una manera totalmente errónea y equivocada. Fue el propio apóstol quien les dijo: yo cuando fui a vosotros para anunciaros este evangelio, yo no fui con excelencia de palabras o de sabidurías. Él no trató de hacer una exhibición de sus posibilidades, de sus capacidades. Él no fue una explosión de oratoria o de carisma. Sencillamente, él se presentó débil, con mucho temor y temblor, y se propuso no saber entre ellos ninguna cosa que no fuera a Cristo y este crucificado, la importancia de Jesucristo y este crucificado. O sea, él trataba de mostrar que no existía una casualidad en cuanto al momento y al tiempo en el que Cristo murió y vivió en este mundo, como tampoco era una casualidad o era algo aleatorio el hecho de que muriera en una cruz. Por lo tanto, la sabiduría de Dios, el apóstol Pablo la está dirigiendo y la está concentrando únicamente en este hecho: la muerte de Jesucristo y su resurrección. Este hecho es el asunto principal con el que el apóstol Pablo pudo conmover, pudo realmente transformar, pudo atraer el corazón de los perdidos que estaban en Corinto, de aquellos hombres muertos en delitos y pecados, y que pudieran ser convertidos a través del poder del Evangelio. En un breve espacio de tiempo esta iglesia se formó, se asentó, fue una iglesia bendecida con dones, con ministerios, y como consecuencia de las formas humanamente erróneas se empezó a desvirtuar la palabra de Dios, y esto traía como consecuencia las conductas inadecuadas de los corintios en cuanto a la palabra, en cuanto a la vida en la iglesia, en cuanto a la propia relación entre hermanos y, como no, la relación que tenían con el apóstol. Entonces el apóstol está asentando el comienzo de esta epístola sobre su autoridad. Él no está usando el término autoridad, él no está llamándose a sí mismo la autoridad de esta iglesia, o asentando la autoridad o el derecho de poder dirigirse en cuanto a una forma orgullosa o autoritaria desmedidamente, sino lo está usando en base al término que estamos estudiando, al llamado. Cada cristiano puede gloriarse en cualquier aspecto humano de su vida y todo será vano. Cualquiera de nosotros podemos reforzar o podemos en alguna manera tratar de exhibir o de manifestar actitudes de nuestra vida con las que creemos que nosotros tenemos una fuerza, pero todo es vano. El apóstol no está tratando de decir: yo soy un buen expositor bíblico, yo soy un buen maestro bíblico, yo soy un buen pastor. No, él está diciendo: yo soy un apóstol de Jesucristo llamado. Por lo tanto, todo lo que podemos ser en la iglesia, todo lo que podemos ser en el cuerpo de Cristo y todo con lo que podemos realmente expresar, presentar, compartir a el mundo perdido, está basado en quiénes somos en virtud de este llamado. No éramos nada ni nadie de no haber sido llamados. Entonces el apóstol aquí, la primera verdad que asienta es que su nombre está ligado intrínsecamente y es imposible de extraer, de separar el nombre Pablo, el nombre apóstol, la propiedad de Jesucristo de este llamado. Pero podemos ver que en el versículo 2 él también se dirige a los cristianos de Corinto como llamados. Por lo tanto, él no está elevándose o no está presentándose en una actitud pretenciosa como alguien que es superior a otros, sino sencillamente está enseñándonos que su autoridad y su preocupación y la exposición de su exhortación a esta iglesia está fundamentada en este llamado que le hace ser apóstol y de Jesucristo, propiedad de Jesucristo.
Pero a la vez también estos santos son llamados a ser santos. En la epístola a los romanos dice llamados a ser de Jesucristo, o sea, usa la misma expresión. Entonces, cuando vemos este término, entonces podemos comprender que es importante poder pararnos unos momentos y tratar de rentabilizar la enseñanza del significado de esta palabra. La palabra llamar, llamado o llamamiento es el verbo kaleo en sus formas kletos, klesis, sustantivo y adjetivo. La propia idea que la Biblia desarrolla acerca de este término nos presenta a Dios llamando al ser humano siempre. Siempre este término en la Escritura nos dirige a Dios, aunque a veces también se usa como el sencillo verbo de llamar a alguien o citar a alguien en cuanto a las propias relaciones humanas. Pero aquí no estamos hablando de esto, estamos evidentemente hablando de este llamado sobrenatural, espiritual, donde realmente Dios es el que inicia, es el que se dirige a nosotros únicamente movido por su propio propósito, por aquellos decretos divinos y misteriosos que nos son revelados no porque nosotros realmente merezcamos o realmente porque Dios tenga necesidad de nada, sino sencillamente porque todo Él lo trae a la existencia para la propia gloria de su nombre. Entonces vemos que este término lo podemos ver en la Biblia desarrollado y lo podemos contemplar viéndolo como Dios llama al ser humano por medio de su palabra, haciéndonos con su poder para que podamos tomar parte y gozarnos en los beneficios del propósito redentivo de su gracia. Bueno, esto lo podemos ver con mucha claridad cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ¿sí? Una vez más, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí podemos también ver este llamado. Es la voluntad de Dios la que constituye al apóstol como la autoridad que es. Es la voluntad de Dios la que realmente establece a Pablo como apóstol. Y también a los santos, aquellos que también son llamados igualmente en 1 Corintios, igualmente en Romanos. Dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, aquí podemos ver lo que hace un momento hemos estado hablando. Aquí vemos la idea bíblica del término llamar. Dios elabora, Dios dispone, Dios decide un propósito, un decreto en la eternidad. Aquí cuando se nos está diciendo en los lugares celestiales en Cristo Jesús, estamos antes del tiempo, antes del momento en que los hombres son traídos a existencia, antes de que nada existe. Y en la misma manera que podemos ver en Hebreos 11:3, para darle una connotación también en el sentido creativo, la epístola a los Hebreos nos enseña en el capítulo 11, versículo 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la propia palabra de Dios, o sea, por la acción de su llamamiento creativo. De modo que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía, o sea, todo el desarrollo creativo de Dios parte del momento en el que no existe nada. Esto a veces en una manera intelectual puede llegar a parecer sencillo, pero en verdad es mucho más profundo de lo que muchas veces nosotros podemos llegar a comprender o a concluir. Yo quiero animarles a que permitan que su mente, bajo la guianza del Espíritu Santo, pueda sumergirse, podamos estar inmersos, podamos estar llenos
podamos estar plenos de toda esta comprensión profunda, para que nuestra fe, para que nuestra seguridad no esté basada en ninguna fortaleza humana, sino realmente en aquel que sostiene el mundo, el universo, y aquel que sostiene nuestras vidas. Cuando podemos contemplar que este universo fue creado de la nada, el propio Moisés escribió en el comienzo de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Podemos ver que no hay ningún orden que pueda concretarse, que pueda desarrollarse, sino es porque la intención de Dios inicia algo. Las tinieblas están sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver que sin la acción de Dios nada tendría sentido. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí podemos ver el aspecto creativo de este término llamamiento. O sea, podríamos decir que Dios, por medio de esta palabra, que tiene una cualidad efectiva y relacionada con su soberanía, entonces todo lo que Dios dice es creativo, y todo lo que Dios dice por medio de esta palabra que lleva este poder y esta actividad divina y soberana hace que existan las cosas que Dios declara y quiere producir. Entonces, cuando estamos en esta epístola a los Efesios, podemos ver que esta bendición que el apóstol dirige al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente nos lleva a la primera persona de la Trinidad, nos lleva al Dios Espíritu, aquel que nadie ha visto ni puede ver, y por otro lado nos dirige también a ese Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto le relaciona con la humanidad de Cristo. Esto le relaciona con la revelación que ahora el apóstol va a tratar de darnos en cuanto a que la segunda persona de la trina deidad de Dios fue manifestada en carne para poder traernos esta bendición que se originó cuando el tiempo no existía, cuando solo Dios, y cuando digo solo Dios, únicamente Dios era. Imagine por un momento, no hay tiempo, no hay nada. ¿Dónde podemos ubicar a este bendito ser tan santo y tan omnipotente? La nada no lo explica. Concluiríamos en un vacío absolutamente mental, y podríamos hasta, de no haber sido por esta gracia que nos transformó, llegar a pensar como piensan muchos hombres hoy en el mundo. Todo lo que vemos es producto de una explosión, proviene de la nada. O sea, la nada explotó. No, por favor, nosotros no provenimos de la nada. Dios siempre estuvo. Dios siempre existió. La forma en la que se nos presenta en sus diferentes personas, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, un solo Dios, tres personas, les podemos contemplar ahí cuando nada existía. El Padre existía, el Hijo existía, el Espíritu Santo existía, con todo su carácter, con toda su personalidad, con toda su perfección. Dios no se desarrolló, Dios no cambió, Dios siempre es el mismo. En Él no hay sombra ni mudanza. Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. El tiempo es algo que surge de Él. Él establece el tiempo, en cierta manera lo crea para que nosotros podamos comprender todas estas cosas. Pero cuando el apóstol Pablo está bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y está bendiciendo por la razón de que fuimos bendecidos con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nos está enseñando que en este momento nada existía.
nada era. Y Dios decidió iniciar el llamado a la existencia. En este caso, en el propósito redentivo. En este caso, en el llamado a Jesucristo. En este caso, en la decisión de hacernos santos, aun cuando nada, existía. Verso 4, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, esta elección obedece únicamente a su propio carácter. Esta decisión obedece únicamente a su santo propósito. Esta decisión obedece únicamente al misterio inescrutable, inexplicable, en muchos casos inefable. Nosotros no podemos recorrer este camino con inteligencia humana. Nosotros no podemos comprender el comienzo de nuestro llamado, porque el comienzo de nuestro llamado es Dios, y ahí es donde nosotros iniciamos nuestra comprensión de las cosas. Nosotros, cuando queremos recorrer este camino en una manera intelectual o tratar de explicar o comprender aquellas cosas que fueron un día ideadas únicamente por la sabiduría divina, nosotros nos perdemos, no podemos alcanzar, porque esta sabiduría, esta profundidad del conocimiento de la ciencia de Dios es absolutamente insondable e inescrutable, y en muchos casos inefable. Todo lo que nosotros podemos explicar, expresar, como bien digo, el propio apóstol pudo decir: yo, Pablo, apóstol llamado apóstol de Jesucristo, esto proviene de Dios. Es Dios, como bien nos dice el apóstol a los Gálatas, que le separó, que le apartó desde el vientre de su madre. O sea, ese es el comienzo de Pablo, pero no es el comienzo de Dios. A los llamados a ser santos es el comienzo de estos santos, pero no es el comienzo de Dios. Los santos fueron traídos a existencia. Dios nunca fue traído a existencia. Cuando Pablo nos dice estas palabras maravillosas en el capítulo 4 de la epístola a los Romanos, cuando Pablo está tratando de explicarnos la anterioridad de la promesa en cuanto a la fe, y que realmente la fe está relacionada con la promesa, y que realmente la justificación por la fe es anterior a la propia ley, y que ese era el propósito, evidentemente, de Dios. Dios realmente busca la relación con nuestros corazones a través de la transformación de nuestra vida por medio de esa fe que nos justifica, por medio de esa gracia que nos llama. Entonces, después de dejar claros algunos asuntos a lo largo de esta epístola a los Romanos, que ahora no es objeto de nuestro estudio, pero podemos ver lo que aquí el apóstol dice, inspirado por Dios. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Aquí está usando Génesis 17, delante de Dios. ¿A quién creyó? O sea, este es el comienzo de Abraham. Dios es el comienzo de Abraham. Pablo, Dios es el comienzo de Pablo, y Dios es el comienzo de todos los santos de todos los tiempos. Esto es lo que hace grande y lo que da sentido espiritual al término llamar. Dice entonces, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, lo que aquí el apóstol Pablo está enseñándonos es que la fe comprende el propósito de Dios en cuanto a aquello que Dios nos quiere revelar, pero nunca puede traspasar aquello que únicamente pertenece a Dios. La fe nos lleva a Dios y a aquello que Dios quiere mostrarnos, y ahí la fe es satisfecha. ¿Por qué? Porque la fe comprende y concluye perfectamente con aquello que Dios nos quiere enseñar. Entonces, ¿qué trato de decirles en este programa? Que no podemos esforzar nuestra mente bajo una fuerza intelectual para tratar de traspasar aquello que nunca seremos capaces de traspasar.
el término inescrutable, el término insondable, el término inefable, el término en muchos casos inexplicable nos enseña que realmente nosotros debemos de comprender aquello que Dios en su gracia nos permite comprender y no comprenderemos aquello que nunca o todavía no podemos comprender. Por lo tanto, Dios siempre estuvo y esto es algo que para nosotros nos es difícil de comprender en una manera perfecta. Pero lo que sí podemos comprender es que a partir de que Dios dijo la palabra, todo fue hecho. Todo vino a existencia. Y aquí no solamente estamos hablando de la acción creativa, la cual es maravillosa y gloriosa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos, sino también todavía lo que tiene más gloria, que es la redención en Cristo Jesús, el propósito redentivo de esta gracia a la que somos llamados y en la que fuimos bendecidos en los lugares celestiales, con bendiciones espirituales del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde somos introducidos, oyentes, hermanos. Somos llevados a la misma presencia de Dios. La portabilidad que Cristo lleva a cabo en nuestros corazones es tan gloriosa. Somos trasladados de un reino de tinieblas al reino de luz admirable del amado Hijo. Somos portados espiritualmente, trasladados espiritualmente y sentados por la fe en lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:6. Cada santo hoy está ahí por la fe. Cada santo que ha partido está ahí por la fe, porque ya lo estuvo aquí en esta vida. Todos aquellos que hemos sido llamados por el poder del Evangelio, todos aquellos que ha sido efectiva en nosotros la palabra de Dios por medio de este llamado a arrepentirnos, a aceptar a Cristo como nuestro Salvador. En ese momento en el que le hemos recibido y hemos aplicado todo el poder de su sacrificio, hemos sido constituidos en nuevas criaturas y santos. Y en ese momento comprendemos que fuimos llamados a ser santos, pero no en ese momento específico. Claro que yo conocí el Evangelio de Cristo y puedo poner una fecha y una época de la historia de este mundo. Pero mi llamado es mucho más anterior. Mi llamado no se remonta ni al comienzo de la existencia de las cosas. Mi llamado se remonta a cuando solo Dios estaba y existía. Ahí nuestro llamado tuvo lugar. Y ahí es en esa bendita sabiduría donde nosotros somos transformados, posicionados y establecidos. Esa es nuestra perfección. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Por lo tanto, cuando nosotros nos ponemos a calcular la grandeza de quienes somos en Cristo Jesús, entonces podemos disfrutar verdaderamente de estas palabras que el apóstol nos está diciendo. Y podemos bendecir a Dios en razón y en virtud de esta gracia que nos llamó y de este poder que nos transformó y de este llamado que se hizo efectivo en Cristo Jesús. El verbo llamar, kaleo, en el hebreo kará, como digo, sus formas, adjetivo y sustantivo, kletos, klesis, viene trayendo la misma línea de pensamiento y significado, ya digo, salvo excepciones en relaciones entre hombres. Pero lo estamos tratando en cuanto a Dios. Tiene el mismo significado desde Génesis hasta Apocalipsis y sufre pequeños cambios, pero son pequeños cambios en el propósito de la revelación para que seamos iluminados y podamos comprender en esta palabra inspirada la amplitud, la grandeza, la actitud, la anchura, altura de este propósito redentivo. Me gusta mucho cuando el apóstol Pablo nos enseña de poder realmente el deseo de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
pueda darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de todo el bien que hay en este propósito del que estamos hablando, alumbrando, iluminando los ojos de nuestra comprensión, para que sepamos, para que realmente tengamos una claridad de la grandeza de la esperanza a la cual fuimos llamados, y evidentemente la grandeza de las riquezas y de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Recuerde que en virtud de esta obra en la que Cristo murió, resucitó y ascendió y se sentó en estos lugares celestiales, nosotros experimentamos, evidentemente salvando la diferencia de quién Él es, era y será, nosotros nos sentamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, este llamado nos dirige de nuevo y nos introduce al propósito por el cual Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué podemos decir ante todo esto? Que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3 versículo 18. Espero continuar en el próximo programa y que Dios les bendiga y sean grandemente bendecidos con la grandeza y la santidad de nuestro llamado.